Le agradecemos muchísimo este gesto de sumar pensamiento, reflexión y bueno, y todo lo que se pueda a este Gato Escaldado, que es una propuesta siempre abierta, y que se nutre básicamente de aquellos que, como vos, hacen de un ejercicio enorme, permanente, para comprender lo que nos pasa y por qué nos pasa, y cómo podemos también avanzar en este complejo desafío de la vida, ¿no? Bueno, Daniel, gracias por estar acá. No, gracias a vos por la invitación para estar haciendo, bueno, estas charlas que siempre tienen, con vos nos potenciamos y siempre llegamos a algún lado, por lo menos, ¿no? Le damos un destino a los pensamientos y eso ya es mucho. Así que bueno, muchas gracias, César. Bueno, no sé, mira, tenía pensado algunas cosas. Hay algo que surge, que es muy propio de nuestra, que tal vez haga la construcción de nuestra identidad, ¿no? Que son los íconos, la posibilidad del ícono, ¿no? De qué es un ícono y qué es el mito, o sea, de qué manera el ícono y el mito se juntan. Todo esto viene a cuento por el tema de Maradona, y a mí me hizo reflexionar sobre estas cuestiones. La desaparición física de Maradona fue una conmoción impresionante, con la cual no contábamos, incluso no sabíamos que iba a pasar lo que pasó realmente, y de pronto irrumpe una nueva cosa, que es un nuevo ícono. Maradona se traslada, digamos, o sea, es un mito que produce imagen. La imagen que produce un mito suele ser un ícono. Es decir, son dimensiones que están por fuera de lo normal, digamos, de la producción cultural. El destilado de una producción cultural tal vez sean los mitos y los íconos. Es decir, se establecen en una especie de espacio propio, el espacio mitológico, el espacio icónico, que no pertenece a lo normal, digamos, a lo habitual, a lo casero. Ese lugar que lo religioso vive ahí, o sea, las religiones tienen íconos y creencias que para los que no son creyentes se convertirían en mitología, ¿no? O sea, Cristo sería parte de una mitología, y para los que son creyentes, Cristo tiene una dimensión religiosa, es decir, la dimensión religiosa puede bascular entre lo mítico y lo propio de la religión. Entonces, bueno, esa producción, hay algo que yo trabajo mucho en mi obra, que es el peronismo tiene una gran producción icónica, y por lo tanto también mitológica. Entonces mucho de lo que se plasma en la realidad política que produce el peronismo, después con el tiempo se convierte se destila hacia su propia dimensión, que es la dimensión mitológica e icónica. Entonces establece íconos. Por ejemplo, bueno, los más famosos suelen ser los de Eva Perón, que podríamos decir que tiene esa anclaje icónico. Es decir, Eva Perón, cuando tiene anclaje icónico, es que yo digo Eva Perón y todos más o menos imaginamos la misma imagen. O sea, tenemos más o menos la misma morfología de una imagen determinada. Entonces eso es porque está anclada en un ícono. Entonces el ícono de Eva Perón, el rodete, ese perfil numismático, digamos, 2 o 3 imágenes, el de La razón de mi vida, esa imagen que vemos en el edificio de Acción Social, ¿no? Que mira como una madre. Es decir, hay 3 o 4 formas icónicas que ya están establecidas y que nos, digamos, nutren a nuestra cultura incluso, o sea, nos dan una identidad. Todo argentino se siente convocado por esa imagen, por más o por menos, o en contra o a favor, digamos, está pisado por esa imagen, ya no la puede evitar. Entonces es mucho más que una opinión partidaria, por ejemplo, o sea, se traslada a esa dimensión mitológica, de la cual no podemos zafar. Bueno, el tango tiene infinidad de esas imágenes, la sonrisa de Gardel, hay cosas con las que simplemente con decirlas la imaginamos. Esa es otra cosa del ícono. El ícono se puede decir incluso.
O sea, una imagen hay que mirarla, una imagen cualquiera. Si yo no te puedo relatar algo que digamos que conocemos poco, porque es un problema, nos van a faltar digamos, elementos visuales. En cambio, un ícono, con solo decirlo, la sonrisa de Gardel, todos sabemos cómo es la sonrisa de Gardel, eso es un ícono. O sea, se puede decir y sobran los repertorios de imágenes. Y Maradona tiene esa capacidad de producir íconos. Y lo raro de Maradona es que el ícono más pregnante tal vez sea ese gol famoso con los ingleses, o los 2 goles si se quiere. Es decir, es un ícono relatado, es un ícono en movimiento, cinético. Es raro eso también, ¿no? O sea, hay pocas cosas en el mundo que puedan transportarse a la dimensión icónica, pero que a su vez es un relato visual hecho de la misma, o sea, incluso se retroalimenta con la voz de Víctor Hugo diciéndolo. Es decir, todos cuando empieza lo hemos visto, ¿qué cantidad de veces vimos ese gol? No sé, miles y miles de veces. Sin embargo, cada vez es nuevo. Cada vez que lo vemos todos quedamos pasmados, así quedamos como interrumpimos todo lo que estamos viendo porque estamos viendo esa acción icónica. Es como quien mira una imagen de Cristo, como quien mira algo que ya conoce de memoria, pero sin embargo produce una epifanía. O sea, tiene la capacidad de que todavía dejarnos ahí perplejos y esperando, teniendo un goce. O sea, hay un goce visual que se tiene que consumar. O sea, Maradona tiene que volver a hacer el gol. O sea, cada vez que lo vemos, Maradona hace el gol de los ingleses. Ese gol se vuelve a reproducir. Eso es una forma icónica para mí novedosa, y que la inventa Maradona en cierto modo. Entonces, esa capacidad de producción icónica, decíamos la otra vez, hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar? O sea, nadie sabe. Podríamos decir, parodiando a algún filósofo, nadie sabe lo que puede un ícono, o sea, cuál es la potencia del ícono, cómo se va a trasladar en el tiempo, cómo va a sobrevivir. Alguien sacó alguna vez la foto de Eva Perón y la sacó así de costado, no sé, algunas de las imágenes de Eva Perón que tenemos, sin embargo, alguien en algún momento produjo esa imagen y nadie sabía en ese momento que esa imagen se iba a trasladar en el tiempo, iba a quedar pregnada, iba a quedar para siempre en la historia de la humanidad incluso. ¿Y por qué produce eso? Y bueno, es algo misterioso que toca alguna fibra que hace que la gente quede, digamos que esa imagen se torne necesaria en el repertorio imaginario del mundo. Y nadie puede prever eso, o sea, no hay manera de decir esto va a ser un ícono, esto va a quedar nadie lo puede decir. Eso es algo que se produce en el interior de la sociedad, o sea, la sociedad puede, digamos, necesita en un determinado momento plasmar eso icónicamente y lo va a hacer. Y no depende de una opinión política, no depende de nada, tiene su propia lógica. Pensaba eso y pensaba, bueno, las novedades icónicas, ¿no? O sea, el otro día con algún muchacho hablábamos, por ejemplo, el Nestornauta, ¿no? La unión esa de la figura de Néstor Kirchner con el Eternauta de Westergel, o la imagen que hizo Solano López. Y el Nestornauta tal vez sea un ícono que en el tiempo se habrá autoproducido, digamos, y va a permanecer en el tiempo, pero nadie todavía puede decir, porque no hay anclaje icónico, o sea, necesita de un tiempo de producción en que las imágenes terminan plasmándose icónicamente. Se necesita previamente la dimensión mitológica, o sea, ese traslado. Por ejemplo, Maradona tuvo la capacidad de ponerse en paralelo, por ejemplo, con mitos de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Hércules. Pensemos en Hércules. Hay algo muy parecido a la figura de Maradona con la figura de Hércules. Entonces, Hércules es si se quiere, y de ahí tal vez se haya traído la idea, es el más humano de los dioses griegos. Hércules tuvo que demostrar que era un dios.
O sea, a Hércules les impusieron, creo que fue Hera, bueno, todos los problemas con Júpiter y demás, y con Zeus, y entonces se le impuso que tenía que cumplir 12 trabajos para poder ser reconocido como Dios. Entonces era un humano que hizo todos los esfuerzos personales para poder convertirse en Dios. Maradona hizo algo de eso, ¿no? Cuando va nos trae la Copa del Mundial, es uno de los grandes trabajos de Hércules también. Podemos pensarlo de esa manera. Y podemos pensarlo de muchas maneras. Incluso Maradona tuvo sus problemas familiares, sus problemas con los amores que anduvo teniendo por ahí. Hércules exactamente igual. Es famosa la ira de Hércules con la familia, ¿no? Tuvo muchos enfrentamientos familiares. Tal vez podemos pensar la ira de Hércules, el problema con la droga, todos esos problemas humanos, terriblemente humanos, que tuvo Hércules, que sin embargo no impidió que Hércules fuera también reconocido en el panteón de dioses griegos. Y sin embargo, y Hércules a su vez, por esa condición de sus trabajos y de su compromiso con el mundo, es el más representado de los dioses, o sea, es el más icónico. Nuevamente Hércules tiene una capacidad icónica tremenda, se lo representa con un garrote siempre, y hay un goce en la representación de Hércules. Todas las figuras en la historia de Grecia, ¿no? Todas las figuras que representaban al dios Hércules eran muy populares, porque Hércules comprometía su cuerpo, digamos, tenía que poner algo como ese famoso gol de los ingleses. Pensemos que en la Grecia antigua era Hércules representado en una pelea con los monstruos y demás. Tenía esa capacidad popular, y Maradona también lo tiene. Y finalmente, llegando a esa cuestión, se unen varias mitologías e íconos y demás, y el compromiso de Maradona con el peronismo es algo muy interesante y muy orgánico también. Que Maradona sea peronista es orgánico a la figura icónica, mítica de Maradona, y es lo esperable. Estamos en la dimensión de Gatica, pensemos en los grandes ídolos populares que también comprometían su físico, su cuerpo, o sea, que no venían de la acción política, sino de la acción física. Los grandes deportistas. Entonces los grandes deportistas de pronto también son peronistas, y lo tenemos ahí descargando toda su energía. Incluso hay algo que para mí tiene un peso icónico también, que es cuando Maradona canta la marcha peronista, ya de grande, no recuerdo, pero no hace tantos años. Creo que iban en un entrenamiento en la parte de atrás de un colectivo, ahí donde se sientan los más revoltosos, digamos. En la parte de atrás del colectivo estaba con un grupo, con una barra, y Maradona lanza la marcha, y la lanza de una manera como se cantaba la marcha en la década de los 70, con toda esa energía, como cantándose en la cara a alguien que es antiperonista, digamos. Está refregándole en la cara la marcha peronista como un emblema, ¿no? Y esa forma de convocarla, de cantar la marcha con la enjundia de los 70, una marcha cantada entrado bien los 2000, ¿no? Creo que era el 2010 en ese momento. Es algo, es traer nuevamente toda esa potencia icónica de la marcha en la voz de Maradona. O sea, hay como una conjunción del lenguaje mítico, que en la voz de Maradona tiene una potencia que va mucho más allá de lo político, que tiene que ver con la resistencia del peronismo, con la capacidad del peronismo de ser provocador. Digamos, esas son las cosas en la que estaba pensando, y que en estos días tuvimos algunas conversaciones que me quedaron picando en la cabeza, ¿no? Fantástica reflexión. Me gustó lo del ícono audiovisual, ¿no? Esa idea de un Maradona que en estos tiempos genera un ícono en movimiento, ¿no? Ese ícono del gol, el primero también ha tenido una importancia muy grande, porque ahí es como que creó otra idea fuerza muy grande, que es la idea de Dios, con la famosa mano de Dios, respuesta
al interrogatorio inmediato al partido, también una demostración de una brillantez en Maradona, de esa capacidad que tenía para decir cosas, para responder como un látigo, ¿no? Se tiene que ocurrir, digamos, ¿no? Salir fue la mano de Dios. Y los ingleses creo que deben estar, creo que a esta altura del partido están contentos de que Maradona le haya hecho... Sí, claro, les proveyó a ellos, ¿no? una producción icónica de la cual carecen últimamente. Absolutamente. ¿No? Y se pueden enganchar, en definitiva, a lo que es Maradona gracias a ese gol. Así que importantísimas reflexiones en esta mañana, distintas además, me gusta, ¿no? Me gustaría dejarle una inquietud. Sí, cómo no. A Santoro. Pero vamos al corte. Para charlar en otro momento, yo sé que soy un raro, pero para mí también hay una imagen icónica. Hay dos cosas que me conmovieron de Maradona, incluso me empecé a analizar a partir de una cosa de esta, porque para mí fue una tragedia. Una es cuando lo meten preso, ¿viste? Porque cuando lo meten preso, el policía que lo mete preso y le aprieta la cabeza, era un tipo que tenía 100 muertes encima y que se blanqueó como experto en narcotráfico. Y eso me rompió el corazón, pues yo lo sabía, porque había hecho policiales. Y la segunda, que sí me parece que es un ícono, es cuando lo meten preso en la cancha, cuando se lo llevan, ¿no? Cuando se lo llevan, en aquel partido. Eso a mí me destrozó, porque era en pleno menemismo, algo que nos debemos los peronistas para discutir, que es lo que pasa. Y toda la patria había sido entregada, lo que quedaba era Diego con el 10 y la camiseta. Y en el momento que se lo llevan a Diego, yo digo, no queda más patria, se acabó todo. Te lo dejo para charlarlo otra vez. Sin embargo, sobrevive a todo, ¿no? Sí. El ícono puede sobrevivir, le pueden pasar las peores cosas y sobrevive, esa es su capacidad, ¿no? Bueno, vamos a sobrevivir a este cortecito y volvemos.